En esta sesión vamos a hablar acerca de barreras de potencial y el efecto túnel. Una barrera de potencial es lo contrario a un pozo de potencial. Es cuando una función de energía potencial tiene un máximo. En este caso, vemos en este gráfico la energía potencial en función de X, que es la distancia. En un punto A se tiene una energía E1, luego hay un punto máximo que es E2. En la mecánica clásica, si la energía E1 no es mayor a E2, no se puede pasar esta barrera de potencial. Supongamos que sea, por ejemplo, una colina por la cual se tiene que subir. Si usted no tiene suficiente energía para subir la colina, no podrá pasar esta colina. O por ejemplo, si usted está sumergido, digamos, si se encuentra una montaña o una pared, necesita tener una energía lo suficientemente grande como para pasar esta barrera. En la mecánica clásica, una partícula que tenga energía E1 no va a ser capaz de sobrepasar esta barrera. Existe entonces en la mecánica cuántica un problema de una barrera de potencial. Aquí la energía potencial es cero, la partícula es libre. De este lado la energía potencial es cero, la partícula es libre aquí también. Pero entre estas dos regiones se encuentra una barrera de potencial de 0 a L, ¿verdad? De ancho L, donde la energía potencial es U0. Si la partícula tiene una energía menor E, vamos a ver qué sucede en este caso. Obviamente, si la partícula tiene una energía potencial mayor que E, pues ella puede pasar la barrera. Pero vamos a ver el caso en que la energía E es menor que U0. Vamos a definir un valor T que se llama la probabilidad de que la partícula atraviese la barrera, un factor G que es 16 por la energía E entre U0, que es la energía de la barrera potencial, por un paréntesis de 1 menos E entre U sub 0. Este valor G hay que calcularlo porque es el factor que multiplica este exponencial. Aquí tenemos una exponencial que decae y esta capa, esta letra griega capa, que es una K pero como chata, es igual a la raíz de 2m por u menos e. Y todo eso lo dividimos entre h bar. Esta capa es el factor, digamos, de decaimiento de este exponencial y L es el ancho de la barrera. Entonces nosotros calculamos por aparte cada uno de estos factores. Y vamos a anotar lo siguiente. Si tenemos una partícula libre que se mueve como una función exponencial, que la función de onda es una función exponencial, la función de onda va a empezar a decaer conforme penetra la barrera, pero va a existir una función de onda diferente de cero al otro lado de la barrera. Sigue siendo una función senoidal, pero con muchísima menor amplitud. Pero si nosotros lo analizamos y la función de onda está relacionada con la probabilidad de que la partícula esté en algún lugar, la partícula puede estar incluso dentro de la barrera o puede estar del otro lado de la barrera, aunque no tenga la energía suficiente para pasar esta barrera. Esto es un fenómeno cuántico que no se nota en la física clásica. Por ejemplo, usted no podría atravesar una pared. En el caso cuántico, una partícula podría atravesar una pared. Entre más delgada sea la pared, más fácil es de atravesar. Y aquí tenemos unas aplicaciones del tunelamiento. Por ejemplo, el microscopio de barrido y tunelamiento lo que hace es que tiene una aguja, ¿verdad? Y un sensor. Y cuando la aguja se acerca a la superficie, los electrones se filtran venciendo la barrera de potencial que está en la superficie. Ellos se sienten atraídos por la aguja y ellos vencen esa barrera de potencial, aunque no tengan energía suficiente para salir de la barrera. Ellos vencen esa barrera para salir de escapar de sus propios átomos
y entonces el sensor detecta esos electrones y así forma, digamos, las imágenes. Va tomando una corriente de electrones que se llama corriente de tunelamiento. Y la aguja va recorriendo el material de tal modo que esta corriente de tunelamiento tenga un valor constante y así va formando pues las imágenes. Otra aplicación del efecto túnel es la emisión de una partícula alfa. Las partículas alfa son los núcleos de helio, son dos protones y dos neutrones que se liberan del núcleo. Pero para vencer la fuerza atractiva del núcleo se necesita una energía potencial muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande porque la fuerza del núcleo es la fuerza más grande que existe en el universo. Entonces, en general, no existe esa capacidad, esa energía, no tiene la partícula alfa esa energía para liberarse del núcleo. Entonces, por efecto túnel es que se logra que se liberen las partículas alfa y esas partículas escapen del núcleo, ¿verdad? No tienen energía suficiente para dejar el núcleo, pero aún así, por efecto túnel, pueden liberarse de la atracción del núcleo. La conducción eléctrica normal también ocurre por efecto túnel, puesto que cuando se unen dos cables, siempre existe una capa de óxido entre ellos y el óxido no es conductor. Entonces ellos se filtran atravesando esa delgada capa aislante y producen la corriente, igual por efecto túnel. Entonces el efecto túnel tiene muchas aplicaciones. Otra de ellas es el diodo túnel, es un dispositivo semiconductor donde los electrones atraviesan una barrera de potencial. En la corriente puede conectarse y desconectarse con mucha rapidez. O también existe otra que se llama la unión de Josephson, que es otra aplicación que pueden ustedes investigar. Ahora vamos a hablar por último de algo que vamos a aprender acerca de la mecánica cuántica, de información que podemos obtener de la función de onda. Si nosotros hacemos la integral de la función de onda de x con respecto a, por el conjugado de la función de onda por la función de onda, integramos en todo el espacio y lo que vamos a calcular es el valor esperado o valor promedio de la posición, ¿verdad? Porque recuerden, ya nunca vamos a tener un valor de posición, sino que ahora vamos a tener un valor promedio. Podemos encontrar en general el valor promedio de cualquier función haciendo la integral de menos infinito más infinito de la función por el conjugado de la función de onda por la función de onda. La integramos y ahí obtenemos el valor promedio de la función. Por ejemplo, esa función puede ser la velocidad, puede ser la energía, puede ser el momentum, cualquier cosa cualquier cantidad de física que antes dábamos por un hecho, ahora lo que vamos a tener en mecánica cuántica son los valores promedios. También podemos sacar lo que se llama la desviación estándar de la posición, de la velocidad, a partir de la función de onda, haciendo este tipo de integrales. Esto no lo vamos a ver como ejemplo, sino, pero vamos a entender, digamos que de aquí podemos extraer de la función de onda toda la información acerca de la partícula, pero esa información va a estar dada en términos estadísticos. Ya no va a existir un valor único y determinado, sino un promedio, va a existir también una desviación estándar asociada y va a existir valores promedios de todas las cantidades físicas. Bueno, aquí termina el capítulo de la mecánica cuántica. Muchas gracias.